Bueno, nuevamente buenos días, estamos gozosos porque cada primer día de la semana nos reunimos para celebrar a Cristo, escuchar la palabra de Dios, poder realmente ser confrontados con lo que ya Cristo hizo. Y eso debe traer alegría a nuestro corazón, debe traer alegría, aun cuando estemos pasando por alguna tribulación, por alguna situación. No es que, bueno, podamos maquillar nuestra situación con cosas externas. Quiero que vayamos, por favor, al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan quién era Lucas? ¿De pronto? ¿Quién era? Un médico, ¿cierto? Lucas, el evangelista, interesante, pero era médico, pero también era historiador. Como recopila todo el argumento histórico redentivo para mostrar a Cristo. Y vamos hoy a pensar en el capítulo 24, nos vamos a ubicar en el capítulo 24, pero vamos a tomar un texto, una porción del versículo 44 al 49. Muchos lo han puesto como la gran comisión. Y el título de la enseñanza de hoy es Testigos de la evidencia verdadera. ¿Tiene parecido? Sí. Ahora, ¿por qué lleva este título? Nosotros durante estos 2 meses, mes y medio, hemos estructurado como una serie de enseñanzas donde se ha querido plasmar lo que como Iglesia Bíblica de Quimbaya hemos tratado de informar en nuestros pilares. Entonces, Dios, el hogar, la iglesia, y pues hoy cerramos esta serie hablando de cómo esos elementos se proyectan al mundo, como una gran comisión, como siendo testigos reales de la obra de Cristo. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y quiero empezar, pues, a modo de introducción, lo que en este capítulo 24 podemos imaginar la escena de lo que sucedía. ¿Qué sucedía? Ahí ya es el último capítulo de este evangelio, donde el Señor Jesucristo había resucitado, se cumplió la promesa de lo que Él ya había hablado previamente, y cómo en la resurrección todavía hay incredulidad de los discípulos, aún hay incredulidad de las personas con las que compartió, y Él está caminando desde ahí en el versículo 13, más o menos, para poder contextualizar cómo se presenta a 2 personajes, son 2 discípulos. Cuando habla de discípulos son personas que estuvieron andando con Él, que estuvieron compartiendo con Él, que estuvieron caminando con Él, y que habían visto todo lo que el Señor había hecho, y aún había incredulidad en su corazón. Ahora, ¿tenían la palabra de Dios? Sí, la tenían aquí porque eran personas que habían sido instruidas en la ley, conocían todo lo que habíamos reflexionado ahorita acerca de los sacrificios, de todo eso. De hecho, no había queja, sí sabían más que nosotros inclusive, pero les faltaba algo puntual, que es lo más importante: creer a Cristo. Estaban caminando como desesperanzados, estaban caminando como, ay, qué lamentable que pues la persona que teníamos pues murió. El Señor Jesucristo murió. Pero en ese momento el Señor Jesucristo se les presenta y empieza a caminar con ellos, pero ellos no lo conocen. Y curioso, porque siendo discípulos habían caminado con Él, lo habían visto, lo habían palpado, pero su corazón y sus ojos estaban ciegos, no lo conocen. Y van hablando, y como el énfasis de ese capítulo es que el Señor Jesucristo le abre las Escrituras y les muestra lo que de Él se decía, ¿sí? En Moisés, en el Antiguo Testamento, en los 5 libros del Antiguo Testamento, y en el énfasis del versículo 27 dice que comenzando por Moisés y continuando por los profetas les habló de Cristo. Ese es el énfasis de todo el capítulo, pero también es el énfasis de lo que vamos a tratar hoy. Y quiero leerles desde el capítulo 44, porque ya después de todo esto el Señor Jesucristo
entra al lugar donde están los discípulos, esos discípulos que están caminando con él, pues cuando el Señor Jesucristo se desaparece de la vista de ellos, ellos dicen, era Jesús, y nosotros no habíamos creído, era Él. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Entonces, ahí es el punto, que Cristo es revelado por la palabra, por consiguiente son testigos del verdadero o de la evidencia verdadera. Y ya después se presenta a los demás discípulos, a los 11, junto con las mujeres que estaban allí reunidos, y piensan que es un fantasma o algo así, pero ellos aún tienen incredulidad. Y dicen, yo soy. Lo confirma el Evangelio de Juan. Y ahí en el versículo 44, acompáñenme a leer lo que dice la palabra de Dios para nuestro texto del día de hoy. Dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Versículo 49. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Hermanos, esta es la palabra del Señor, y acompáñenme a orar para que nos dirija, ¿vale? Señor, nos ponemos delante de ti, nos ponemos debajo de tu palabra, para que tú nos hables, por favor, para que nos ilumines con tu revelación, que sea ella la que nos dirija, la que nos exhorte, la que nos confronte, para que nos enseñe cómo debemos obrar conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos siglos hubo, ustedes han escuchado de Martín Lutero, ¿sí? Lo que para el mundo protestante se conoce un reformador, o el que marcó la protesta en la iglesia. Lo que tradicionalmente había en el siglo XVI, todo lo que era el catolicismo romano, papista, ellos enseñaban que había que pagar indulgencias, y Martín Lutero, siendo un monje agustino, llegó y clavó 95 tesis o 95 protestas, diciendo el por qué no se debía hacer esto conforme a las Escrituras. Él la clavó en la iglesia de Gutenberg, creo que fue el 31 de octubre de 1517. Ahora, el punto de toda esta historia, comenzando con Martín Lutero, era que él tenía un inconveniente en su corazón, que lo llevó precisamente a poner eso allá en esa iglesia, cuando reflexionó lo que era necesario recordar de las Escrituras. Él tenía una lucha en su ser, pensando que tenía que hacer y tenía que obrar y tenía que ganar algo para lograr una justificación delante de Dios. Y esa era su lucha. Pero cuando va a la palabra de Dios y se encuentra con que era necesario ir a las Escrituras, porque ahí nos da esa evidencia para poder ser testigos de una verdadera evidencia de quién es Cristo, y que nosotros necesitamos entender esa verdad. Él ve en Romanos, leyendo Romanos, y dice, más el justo por la fe vivirá. Lo que para la iglesia tenía que hacer obras y tenía que hacer ofrendas personales para buscar un favor delante de Dios, Martín Lutero en su momento entendió que no es por lo que nosotros hagamos, sino que era necesario ir a las Escrituras y entender lo que Cristo hizo por todo el panorama, como sombra de lo que se veía antiguamente, apuntando al verdadero cumplimiento que es el Señor. Y con esa reflexión de Lutero quiero que pensemos en un primer punto de lo que nos enseña la palabra de Dios, y en esta porción de
del versículo 44, y es que Cristo enseña lo que era necesario. ¿Qué era necesario? El cumplimiento de su palabra. Acompáñenme conmigo lo que dice el versículo 44 del capítulo 24. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Les está recordando a quienes, a sus discípulos, a las personas más allegadas con las que se encontraba. ¿Qué les dijo? Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, hablando Cristo, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la centralidad de lo que Cristo quería decir? Que Él es la centralidad. Que Él es el fundamento de los apóstoles, como habla Pablo en Efesios capítulo 2, donde la iglesia está edificada sobre ese fundamento. La predicación de Cristo, que no es la predicación en ese momento, sino lo que antiguamente ya se había predicado. Lo que de Él se había escrito, que era necesario. Y eso es lo que el Señor está enseñando. Y la pregunta surge aquí porque hay una palabra que Él la pone como un eje central, y es que era necesario. Y surge, ¿por qué? Y si rastreamos esta necesidad, evidentemente todo comienza desde la eternidad. ¿Desde dónde? Desde el huerto del Edén. ¿Cómo el pasaje nos pone a pensar, ¿esto en dónde surge? ¿Cómo está prometido el Señor desde el Antiguo Testamento? Y nos vamos bien atrás, en donde surge un evento tremendo, donde hay una incredulidad, el pecado de incredulidad que Adán evidenció al no, valga la redundancia, creerle a Dios y no obedecerle en lo que él ya había instruido. Como la palabra de Dios nos dice que desde allá Cristo está prometido. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, aunque no lo pongamos, podemos ver que ahí el Señor está prometiendo un Salvador, y que era necesario que ese Salvador se estableciera para el perdón de los pecados, para el perdón de sus pecados y el mío, cuando ponemos la fe únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese huerto del Edén está Adán, y por la incredulidad pasó ese pecado a todas las generaciones. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Esa es la herencia de Adán. Eso desde ese momento, ahí empezamos a rastrear. Pero también ahí en Romanos, versículo 17, ese capítulo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, lo que se prometió en el huerto del Edén. Allá comienza todo. Allá comienza todo. Y la simiente de la mujer es la promesa del Evangelio, lo que Cristo mismo les está diciendo aquí, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿Ven cómo reúne los elementos y nos transporta desde un comienzo y se trae desde allá para poder creer? Lo que dijimos durante la cena, todo esto era sombra, pero ahora es evidente. Como cuando uno entra a un cuarto oscuro y uno necesita como prender el celular para poder ver. Y uno ve lo que está focalizado acá, pero no ve lo demás. Entonces uno ve rastros. Así es el Antiguo Testamento. Ya cuando uno encuentra el switch para prender la luz, nos encontramos en el Nuevo Testamento y encontramos todo lo que Cristo hizo y que era necesario que se hablara y que se cumpliera todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿Cristo qué hace aquí? Enseña lo que era necesario porque es el cumplimiento de la palabra viva, y esa palabra viva les trae esperanza, hablando a la primera audiencia, pero también nos trae esperanza a nosotros, que es la audiencia que nosotros tenemos, y tenemos esta revelación directa para que nosotros nos gocemos y aprendamos y comprendamos. Los discípulos, fíjense bien, ahí en el camino de Emaús se les anunció las Escrituras, comenzando desde Moisés. Desde todo tiene un principio de esperanza. Y vamos a clarificar un poco, y si, vuelvo a digo, si rastreamos todo el escenario,
Aquí vamos a ver como un poquito, como una síntesis de la síntesis de la síntesis de todo lo que se ve en el Antiguo Testamento. Bueno, por respeto y también por tiempo, pues no vamos a cubrir todo, pero es lo que dice el pasaje. Dice la palabra de Dios que comenzando desde Moisés, o todo lo que está escrito desde Moisés. Lo que dice Moisés, los primeros 5 libros, es lo que comúnmente se llama la Torá, ¿sí? Donde está hablando a ese pueblo de Israel que fue esclavizado y que fue liberado precisamente para que le sirviera en el desierto. Y eso nos trae a nosotros también un mensaje para que entendamos que hemos sido rescatados y liberados para que podamos servirle en este desierto. Es lo mismo. Entonces, en la Torá que se ve, el hijo proveedor de sacrificio, Génesis 12, 22, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrificara a Isaac, ¿recuerdan? Vemos también el Cordero Pascual, Éxodo capítulo 12, apuntando a Cristo. Miren que hablaba del Señor Jesucristo desde allá. Se habla del día de la expiación, Levítico capítulo 16, donde una sola vez al año tenía que ir el sacerdote y ofrecer ese sacrificio. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Desde allá todo eso. Deuteronomio capítulo 18 se ve el profeta prometido, donde Moisés dice, les voy a levantar un profeta de entre todos ustedes. Escúchenlo. Y si vamos al Nuevo Testamento, cuando se abren los cielos y el Señor Jesucristo fue bautizado, dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, escúchenlo a él. Ahí está el profeta, un perfecto rey, un perfecto sacerdote, un perfecto profeta, todos los elementos. Era necesario que se hablara de él y que se cumpliera todo lo que está escrito, desde Moisés. Ahora, desde los profetas. Esto es una pequeña porción, yo creo que no es ni el 1% de lo que la palabra de Dios habla de Cristo. Pero así nomás, en Isaías capítulo 7, ¿qué dice el profeta? Se predica al gran Emmanuel. Y cuando vemos en Mateo, dice que le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Es conocido como el gran Emmanuel, el Dios con nosotros. Es más, ahorita en estas festividades estamos recordando ese gran Emmanuel proclamado, predicado, anunciado, donde nos trae esperanza, que era necesario que fuera predicado. Es el Rey eterno, el Hijo Rey eterno de Isaías capítulo 9. Es el siervo sufriente de Isaías 53. El nacimiento de un Rey perfecto, como lo dice Miqueas capítulo 5. El Rey humilde en Jerusalén, como dice Zacarías capítulo 9. Donde dice, Él entrará en un pollino. Una entrada triunfal. Eso es una pequeña porción. Pero también en los Salmos. ¿Qué se predica en los Salmos? El Hijo ungido que reina, el Salmo 2. El sufrimiento de este Mesías, como dice el Salmo 22, donde se está anunciando y dice, ¿por qué me pasa esto? Donde se está repartiendo sus vestiduras y donde lo que vemos en la escena del sacrificio de Cristo, todo lo que pasó es lo que el salmista en el Salmo 22 lo dijo. Pero también en el Salmo 110 vemos al sacerdote y Rey eterno, donde lo que vemos vez tras vez, donde dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No hablaba de David, hablaba de Cristo. Todo eso está profetizado, todo eso está dicho allí, pero también en el Salmo 118 dice que es aquella piedra que es rechazada por los constructores. ¿Ven? Es un elemento. Lo estamos reuniendo de una forma sistemática, pero si hacemos un estudio más profundo vamos a sacar más elementos. La pregunta es, ¿por qué a veces nos cuesta creer en lo que ya está escrito? Si dice de Cristo, si habla de Él, y a Él no tenemos, nos están subiendo más el volumen, pero no se desconcentren, no tenemos nada más de quien hablar, sino solamente de la persona de Cristo. Hermanos, todas estas verdades reveladas demuestran la enseñanza de Jesús. La explicación real de esa necesidad del cumplimiento de la palabra de Dios, que era necesario por causa del pecado, que Cristo fuera prometido. Era necesario para que ustedes y yo pudiéramos estar delante del Padre en la comunión que solamente logró Cristo. Los discípulos sabían, habían caminado con Él. ¿Ahí está bien el audio?
Los discípulos habían caminado con él, habían comido con él, yo creo que dormían juntos, lo conocían y decían, la confesión de Pedro en Mateo capítulo 16, donde el Señor Jesucristo les dice, ¿quién dicen que soy yo? Algunos son profeta, otros dicen que soy Elías, eres Elías, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Pedro, tomando la vocería, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, muy bien, Pedro, eso no te lo reveló nadie, ni carne ni sangre, a ningún hombre se lo reveló, sino mi Padre, en cumplimiento de la palabra de Dios. Esa es la realidad. Era necesario que se nos fuera revelado para que todos nosotros, creyendo en la obra de Cristo, ahí, que aunque esos discípulos incrédulos, porque fueron incrédulos, unos versículos atrás, el Señor Jesucristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Muchas veces nosotros, hermanos, ¿por qué tenemos incredulidad? Porque es una realidad. Ahora, la incredulidad se transforma de muchas maneras. Perdón. Una incredulidad para confiar plenamente en Él, en donde pasamos adversidades, situaciones, pero si ya todo está dicho, ¿por qué no le creemos? Era necesario para que en sus padecimientos, en los de Cristo, fuéramos todos curados. Era necesario para que ustedes y yo fuéramos hechos hijos de Dios. Era necesario que Cristo nos hiciera aceptos delante del Padre, no por nuestros méritos, no por nuestros méritos, solo por el cumplimiento de todo lo que está escrito, y esto lo ha cumplido el Hijo de Dios. Esa es la realidad. Ahora, todo esto, la predicación del Evangelio, era necesaria por causa de ese cumplimiento de la palabra. La pregunta es para ustedes y para mí, ¿es necesario para nuestra vida? ¿Es necesario que ese cumplimiento transforme tu vida? Así es. Gracias. Dice el versículo 45. Todo esto es necesario, pero miren lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es necesario que tu vida, tu entendimiento y en mi entendimiento sea abierta esa comprensión para sí mismo, vale la redundancia, comprender todo esto. ¿Es necesario comprender todo esto? Claro, es necesario, porque Cristo lo enseña para que admiremos y para que miremos las maravillas de su palabra. No para que nos dé pereza ir a la palabra, sino para que descubramos las riquezas tan tremendas que vemos cuando leemos las Escrituras. Cómo tiene ese cumplimiento para encontrar reposo, para encontrar tranquilidad, para encontrar seguridad y para tener esperanza. La palabra de Dios nos trae esperanza. O si no, estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Estaríamos sin esperanza, ¿cierto? Para encontrar ese reposo. Noten lo que sucedió con los discípulos en Emaús. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Les explicó lo mismo. Les explicó que era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su gloria. Y lo mismo hizo con ellos. ¿Qué hizo? Les abrió las Escrituras para que comprendieran. Les explicó el Evangelio nuevamente para recordar lo que de él decía. ¿Y qué sucedió? Versículo 31, si nos devolvemos un poco. Dice ahí, entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Cómo fue abiertos los ojos? Por la palabra misma, por la predicación de Cristo. Y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Pero lo interesante viene en el versículo 32, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón o nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, Cristo, por el poder de su Espíritu, por ese Consolador, nos abre el entendimiento. Cuando vamos a su palabra, nos hace ver la realidad de lo que somos.
Cristo, su palabra, enciende nuestro corazón, lo hace arder, nos guía a su reverencia, nos envuelve en su confianza a través de la exposición de su palabra. Si eso sucedió en los discípulos que no tenían todo el panorama, ¿cómo será en nosotros que tenemos toda la historia redentiva? Lo entendemos un poco más, ¿cierto? Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, a ese cumplimiento de la obra redentiva que es expuesta en las Escrituras, hermanos, su corazón es confrontado para rendir adoración a Cristo. ¿Te lleva la palabra de Dios a adorarlo? Cuando nosotros hacemos un devocional o cuando estamos meditando las Escrituras, ¿cómo vamos a Él? Señor, revélanos a Cristo, revélanos a ese Redentor para tener ese gozo y esa tranquilidad y esa esperanza. Dice el Señor Jesucristo precisamente en Mateo 28, vengan a mí los que están cargados, atribulados, afligidos, que yo les daré descanso. ¿Y en dónde encontramos eso? En su palabra. No encontramos una revelación externa a las Escrituras, donde me he soñado con algo, donde sentí algo, donde hoy amanecí de buenas pulgas, entonces porque Dios me está enseñando que estoy sintiendo cosas hermosas. No, es la palabra que nos anima, y como dicen los discípulos de Maús, no ardía nuestro corazón, y el Señor ahí les dice que les abrió la mente. Dios mismo abre nuestra mente, nuestro corazón para comprender y poder ir a la adoración. Hermanos, Cristo enseña lo que era necesario, el cumplimiento de su palabra, para que tú puedas mirarlo y que puedas tener tranquilidad y seguridad, para que tu corazón arda de gozo al saber la verdad del Evangelio, para que tu corazón entienda que no hay otro en quien puedas encontrar seguridad, para que entiendas que lo que se ha dicho es fiel y verdadero, porque todo apunta a Cristo. Por tanto, cree a este cumplimiento. Cree que necesitas este cumplimiento. No hagas de los ojos ciegos para no ver lo profundo de esta verdad y lo necesario para tu vida. Vive confiado y seguro en la verdad de tu palabra. Esa es la aplicación. Creer, vivir, gozarse. Ahora, el primer punto es ese. Cristo nos enseña. Cristo le está enseñando. Pero miren ahora el segundo punto, que es que Cristo les hace un zoom a todo esto. Y es cómo explica que Él ejecuta su palabra. Él mismo ejecuta la palabra de Dios. Veremos el versículo 46 y 47, dice así: y les dijo, nuevamente les está anunciando, así está escrito, y así fue, ¿qué? Necesario. Bueno, esa palabra es central, era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, es una aplicación de lo que viene hablando. Ya lo viene demostrando, es la ejecución de aquello que era, ¿qué? Necesario. Por eso esa palabra se repite. Sin estos elementos no hay evangelio. Si ustedes hacen un comparativo de lo que Cristo está diciendo acá, es lo mismo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y eso me gustaría que lo pusieran acá. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 3 y 4? Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué? Conforme a las Escrituras. Acá no nos estamos inventando algo nuevo. Pablo muy seguramente no conoció a Cristo así, pero se le apareció y después tuvo un discipulado directamente con él y fue instruido y le dijo lo mismo que estamos hablando acá. Sin estos elementos, fíjense que Cristo murió, que Cristo padeció y que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó conforme a la predicación de Pablo. No, conforme a las Escrituras. Y si no hubiese esta promesa, si Cristo
no hubiese sido prometido, no hubiera esperanza. Si Cristo no hubiese sido muerto, no habría remisión de pecados. Si esto no hubiese sucedido, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estaríamos a la deriva como, no sé qué religión existe ahorita, como los musulmanes, que la predicación de ellos es: Dios los creó y a su suerte mirarán quién se salva. No, la esperanza es Cristo. Y si Cristo, como dice el mismo Pablo en 1 Corintios 17, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. Aún están muertos en sus delitos y pecados. Pero era necesario que todo esto se predicara. Ustedes han escuchado de un personaje que se llama porque todavía vive, Lee Strobel. Él tiene un libro, y les invito de pronto cuando puedan ver. Hay una película que es tomada del libro que se llama El caso de Cristo, por Lee Strobel. Es una película muy buena. Cuando puedan, simplemente lo traigo como una ilustración. Él era ateo. Y resulta que su esposa se convirtió al cristianismo. En una predicación se convirtió. Y Lee Strobel lo que hizo fue: voy a desmentir eso. Esto es una mentira. Que Cristo ni es Dios, ni murió, ni resucitó. ¿Saben qué hizo? Él es un periodista. Empezó a hacer como un caso investigativo, como hace cualquier persona de investigación, un detective privado. Entonces empezó a reunir todos los elementos para llegar al punto de decir: mire, si Cristo no resucitó. Y pasó varios años haciendo esto. Él era un ateo, aferrado por su cultura. Empezó a investigar, fue al Vaticano, fue a temas forenses, hizo toda la investigación y todo, como cuando unen todos los hilos, y llegó a un punto y dijo: no puedo ir en contra de Dios. Cristo sí es Dios, Cristo sí murió y Cristo sí resucitó. No pudo. Se convirtió al Evangelio, creyó en Cristo y fue salvo. ¿Se murió la mosca? Dijo Strobel: me tomó más fe seguir siendo ateo que convertirme en cristiano. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su divinidad y poder. No era precisamente el resultado que estaba buscando, dice Strobel, pero encontré la verdad. Es como cuando nosotros vemos la parábola del ciego. Yo no sé si era Dios o no era. Yo sabía, lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es la realidad que Cristo enseña, que es Dios. Nos revela nuestra condición para ir precisamente en adoración. Y ahí, como dice, que así como estaba escrito y que era necesario que Cristo padeciese y que resucitara al tercer día, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está escrito? Que Cristo padeció, que Cristo, conforme a las Escrituras, como se ven en Moisés, como se ven en los profetas, como se ven en los salmos, todos estos elementos ya los meditamos un poco, pero apuntan a la verdad del Evangelio. Hermanos, esto es lo que las Escrituras nos revelan. Este es el Evangelio. Cristo es real. Ahora, ¿todo esto es real en nuestra vida? Porque nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios. Predicamos. Domingo tras domingo estamos predicando, estamos hablando. Pero eso transforma nuestro corazón realmente y tenemos esa necesidad de ir y ser confrontados ante Él. Actualmente, lamentablemente, hay una confusión respecto a lo que es el verdadero Evangelio. Es muy triste, lo digo, porque cuando comencé con la ilustración de Martín Lutero, no es lo que se ve actualmente. Ahorita la nota de protesta es que el Evangelio, como dice un escritor, es un Evangelio que está rendido con agua, diluido con agua, donde pierde realmente el sabor. Como cuando uno hace un jugo de naranja realmente con el zumo y le agrega agua, ya deja de saber a naranja. Sabe a todo menos a naranja. Lo que vemos ahorita es ese Evangelio. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven por tu milagro, noche de sanidades,
y de rescate. Dios te ama tal como eres. Esa es la mentira más grande que existe. Quitando todo elemento del Evangelio, que Cristo se encarnó, que Cristo caminó, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó y va a volver. Ese es el Evangelio. Acá no dice que si tú pactas, que si tú siembras tendrás mayor tesoro en el cielo. No dice eso. Aquí no dice que tú debes dejarlo entrar en tu corazón. No dice, abre tu corazón como si el Señor estuviera, me deja entrar. ¿Qué no está diciendo eso? Acá está diciendo que todo es conforme a las Escrituras. Y también dice la Escritura, el que no cree es condenado. Eso es lo que nos está invitando el Señor, a creer. Tú no eres muy importante para Él. Por eso decíamos ahorita que todo es que el Señor se sometió a la voluntad de su Padre y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, en obediencia nuestra, que Dios no es que nos ama tal como somos, sino que Dios nos ama a pesar de lo que somos. ¿Y qué somos nosotros? Pecadores redimidos por Cristo, si hemos creído en Él. Si no hemos creído en Él, como dice la Escritura, ya estás condenado. No es que vas a estar, en este momento ya estás, posicionalmente ya estás, si no crees. Pero si crees en ese Evangelio, en esa predicación, que es conforme a las Escrituras, eres un hijo de Dios. Y te gozas junto con nosotros y podemos estar disfrutando de las ricas bendiciones de Dios, pero en Cristo. En Cristo. Cristo ejecuta su palabra. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos esa libertad, esa gracia y ese gozo, pero en su palabra. Así es. Ahora, el punto 3, y para la conclusión de todo esto, es que así como el Señor le enseña a su pueblo, a sus discípulos, todo lo que Él está escrito, que como Cristo ejecuta esa salvación, lo que la Escritura dice que fue crucificado, padeció, que murió y que resucitó. Ahora, ¿qué hace el Señor? Reuniendo estos elementos, encomienda su palabra. Y eso es a lo que quería llegar, porque no podemos encomendar, el Señor no encomienda algo si no tenemos claro qué encomienda. Si no tenemos claro qué es lo que encomienda, y es el punto de lo que nosotros estamos hablando, de que somos testigos de la evidencia verdadera. Vean lo que dice el versículo 48. Y ustedes o vosotros sois testigos de estas cosas. Tenemos la evidencia, tenemos la realidad, somos confrontados entendiendo la veracidad de Dios y su palabra. ¿Cómo lo puedo traer un poco más digerible? Una vez que somos expuestos a la palabra de Dios, no hay excusa. No hay excusa. Romanos capítulo 1 habla que lo que Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Eso es una revelación general. Nosotros vemos, como dice el Salmo 19, que alzo mis ojos a los montes. Creo que ese es el Salmo así. Vayamos a la Biblia, perdónenme. Salmo 119, una revelación especial. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es lo mismo que dice Romanos 1, es una revelación general, pero de forma especial cuando estamos expuestos a su palabra. O sea que no hay excusa. Cuando somos expuestos entendemos y somos testigos de esa evidencia verdadera. Ser testigos fieles de esta verdad. La pregunta es, ¿qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Lo que se nos ha heredado a nosotros es una persona que murió o que sufre por el testimonio de algo. Pero les está diciendo a esta primera audiencia, a estas personas, que ustedes observaron, ustedes estuvieron conmigo, ustedes me palparon, como dice Juan, primera de Juan capítulo 1. O sea, no hay excusa porque conocemos. Hermanos, nosotros no tenemos excusa porque realmente lo hemos evidenciado en su palabra, porque hemos sido expuestos a su palabra y ahora lo hemos visto, lo hemos confirmado por medio del testimonio de las Escrituras. El testimonio es para poder hablar, transmitir.
para poder anunciar el evangelio a otros. De lo que se nos ha revelado a nosotros, ahí es donde nosotros ejecutamos realmente esa palabra que trae vida y esperanza. ¿Cómo podemos ver esto de forma inmediata? Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, y la hemos visto. ¿Y qué? Testificamos. Y ahora, como testificamos, ¿qué hacemos? Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra parte del elemento del Evangelio, la eternidad de Cristo que se encarnó. Ahí está. Hechos, capítulo 4, 19 al 20. En el momento que se apresa a Juan y a Pedro, le dicen a los discípulos: les ordenamos que dejen de hablar de Cristo. ¿Qué dicen ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es que no me puedo callar. Ahora, ¿cómo trasciende esto? ¿Cómo debe trascender esto? Ellos observaron, vieron, lo tocaron. Aún en el Evangelio de Juan, cuando Tomás era el incrédulo, dijo: mete tu dedo acá y cree. No seas incrédulo, sino creyente. Ahora nosotros recibimos eso y creemos, testificamos. Pero si vamos más allá y en el tiempo, esa palabra de creer, de testificar, se transforma también en sufrimiento y dolor. En Filipenses dice: a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino que sufrir por Él. Eso también hace parte de ser testigos. Pero a lo que voy con todo esto, sin mostrar más ilustraciones, porque la palabra de Dios es muy clara. Todo lo que nosotros ya tenemos, lo que se nos ha revelado, es precisamente para que nosotros seamos testigos fieles de la evidencia verdadera, que es lo que tiene ese título del sermón. Hermanos, el Señor entrenó y equipó a sus discípulos. De la misma forma nosotros estamos siendo equipados y entrenados por su palabra. A través de la iglesia de Cristo somos entrenados. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el testimonio. Estamos siendo afirmados para ser testigos fieles. Testigos que transpiran la palabra de verdad. Aquella palabra que se ha mantenido fiel por los siglos, aún desde la eternidad. Es la palabra. Nosotros somos los guardas de esa palabra para poder anunciar lo que de Cristo se dijo. Aquella palabra que ha revelado la verdad del Señor y por consiguiente podemos glorificarlo a Él. Somos testigos de esto. Por consiguiente, la aplicación es: testifiquemos a otros de esta realidad, de lo que se nos ha encomendado, de lo que se nos ha entrenado. Y en esta realidad debemos entender el Evangelio, practicar en nuestra vida el Evangelio, defender este Evangelio y proclamar este Evangelio. Es lo que debemos hacer. No tenemos otra misión. El Evangelio es vivirlo, es creerlo, es defenderlo, es proclamarlo. Eso es lo que hacemos acá. Esos son nuestros pilares. Esa es la orden. Dice el Señor: y vosotros sois testigos de estas cosas. Cristo encomendó su palabra y en esta encomienda nos equipó. Ahora, la conclusión del pasaje dice que: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, tiempo después enviará el Espíritu Santo. Les está diciendo a ellos: quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahí como que hay una conclusión. Y esta es como la primera orden que le da a los discípulos. Tiempo después, ya cuando está ascendiendo al cielo, o previo a ello, vuelve y les repite lo mismo: vayan y hagan discípulos, lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, más adelante. Les da lo mismo, los está entrenando y les está diciendo eso precisamente, que
que nos muestra que somos testigos de esa evidencia, o sea, que no hay excusa, que debemos proclamarlo. Y la proclamación del Evangelio, hermanos, no es opcional, ni es periférica, o sea, no está alrededor, es de nosotros para proclamarlo. Es parte esencial del propósito de la Iglesia, vivir y anunciar lo que las Escrituras han revelado de Cristo y que ha cumplido Cristo. Así que seamos testigos fieles de esta evidencia, hermanos. Proclamemos el Evangelio siendo fieles a la enseñanza de Cristo. Vivamos confiados sabiendo que es Dios que trae esperanza por los méritos de su Hijo Jesús, pero que tú y yo tenemos esa responsabilidad de vivir en esa esperanza, proclamando a otros esa confianza y seguridad. Esa es la tarea, esa es la conclusión. Pueden surgir preguntas. ¿Cómo estamos ahí en esto? ¿Cómo como iglesia, si ya tenemos toda la revelación, realmente es práctico? ¿Cómo puedo traer esto a la realidad de mi vida cuando esté pasando por situaciones adversas? Porque hablamos de Cristo, sí, ese es el Evangelio, pero ¿cómo es propio esto cuando estoy pasando por tribulación? Debe traer esperanza, ¿cierto? Debe traer tranquilidad. No hay otro evangelio, es este. Si bien acá el mandato es vayan y hagan discípulos, vayan y testifiquen, es que en medio de las dificultades, en medio de las situaciones, podamos proclamar ese santo evangelio, porque Él es el que nos encomienda, Él es el que habita en nosotros para que lo prediquemos. El pasaje mismo nos enseña esto. No quiero forzar el pasaje a que diga otra cosa diferente, sino simplemente es testificar. Eso es lo que está diciendo. Y la tarea es, hagámoslo. Esa es la reflexión. Esa es la conclusión.